Panorama bíblico número 21. Exilio, segunda parte. Entre las leyes que Dios les había dado a los israelitas se encontraba esta. Cuando entren al territorio que voy a darles, la tierra deberá tener un año de descanso en mi honor. Durante 6 años podrán sembrar sus campos, podar sus viñedos y recoger sus frutos. Pero al llegar el 7º año, no deberán sembrar sus campos ni podar sus viñedos. Tampoco deberán cosechar los campos ni recoger las uvas que broten después de la última cosecha. Lo que la tierra produzca por sí misma el 7º año alcanzará para que coman ustedes, sus esclavos, sus trabajadores y los refugiados en el país, además de su ganado y los animales salvajes. Así la tierra gozará de un año completo de descanso en mi honor. Eso fue parte de la ley. Sin embargo, los israelitas nunca la cumplieron. Les parecía que perder un año de cosechas era un desperdicio. Significaría perder dinero. Con eso demostraban su falta de confianza en Dios. Por esa razón, el día de la terrible retribución estaba a la vuelta de la esquina. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Judá y la invadió. Segunda Crónicas 36 dice así: los que escaparon de morir a filo de espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y hasta el reinado de los persas fueron siervos del rey y de sus hijos, hasta que la tierra disfrutó de reposo. En efecto, la tierra descansó todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron los 70 años, en cumplimiento de la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. Esa fue una de las muchas razones por las cuales Dios los desterró de su país. En Babilonia, los cautivos judíos se asentaron a lo largo del río Quebar, y fueron tratados como colonizadores. Se les dio libertad para llevar una vida normal, siempre y cuando se mantuvieran políticamente leales al gobierno babilónico. El cautiverio de Judá dio como resultado la extinción de la idolatría entre los judíos. El exilio hizo que el pueblo reconociera su pecado y castigo. En Babilonia existía lo peor de la idolatría, y algunos abandonaron su fe en Dios y se fueron tras esos dioses. Pero un buen remanente de judíos afirmaron su fe en Dios, y cuando regresaron del cautiverio, era un pueblo transformado. El pueblo escogido de Dios nunca más toleraría abiertamente la idolatría. Fueron más fieles al Señor en Babilonia que en Jerusalén. Durante los 70 años en Babilonia, los judíos tuvieron cosas positivas. Por ejemplo, desarrollaron buena literatura teológica y renovaron interés en la ley de Moisés. Se convirtieron en un pueblo misionero a todas las naciones. Durante este tiempo, Dios puso un anhelo por la venida del Mesías en sus corazones. En el exilio fue donde adoptaron el nombre de judíos. Fue en el exilio, donde no tenían un templo ni podían realizar sacrificios, que se formaron las sinagogas. Estos eran edificios de reunión para estudiar las Escrituras y llevar a cabo algunos rituales de su fe, de forma muy limitada. A pesar de que Dios disciplinó a su pueblo, nunca los abandonó. Estaba allí todo el tiempo, cuidando de ellos. Aún en esa condición, Dios les envió profetas que los llamaban al arrepentimiento. Con sus mensajes les daban esperanza y consuelo al anunciarles su liberación y la venida del futuro Salvador. Debemos entender que cuando sufrimos, Dios nos acompaña de manera muy especial. En medio del sufrimiento, Dios nos llama a un tiempo de intimidad, confianza y dependencia en Él. Los profetas que Dios usó para ministrar a los judíos en Babilonia fueron Ezequiel y Daniel. Daniel se convirtió en un funcionario muy importante del gobierno, no solo de Babilonia, sino de los persas también. Durante ese tiempo, Dios reveló cosas grandes con respecto a la historia del mundo y la restauración de su pueblo. En una visión, Dios le da al rey pagano el panorama mundial de los reinos que vendrían en el futuro. El sueño de Nabucodonosor que Daniel interpretó sobre una gran estatua representaba los reinos que se levantarían en el futuro. Aquí vemos otro cuadro del reinado del libertador prometido. Cuando Daniel le reveló a Nabucodonosor algo muy importante que encontramos en el 2º capítulo del libro de Daniel, y dice así: «Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación». Por medio de Ezequiel, Dios prometió que Israel volvería a ser una nación, no de 2 reinos, y que aún de la muerte los resucitaría.
En una visión, Ezequiel vio unos huesos que se juntaban, se les agregaba carne y luego cobraban vida. Con eso afirmaba Dios el nuevo comienzo de su pueblo Israel. A Ezequiel se le dio la confirmación del nuevo pacto o convenio. El pacto con Moisés fue que Dios bendeciría a Israel con la condición que fueran obedientes. El problema es que no podían ser obedientes a la ley, aunque por la emoción y el impulso prometían serlo. El nuevo pacto significaba esto: entonces los rociaré con agua pura, y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, tierno y receptivo. Pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis decretos y puedan así obedecer mis ordenanzas. Dios tiene un plan, y su plan está elaborado hasta el más mínimo detalle. Dios conoce y tiene el control del futuro. Todo lo que Dios ha predicho se ha cumplido con la exactitud con que fue anunciado. Por tanto, debemos creer y confiar en que las cosas que Él ha dicho sobre el futuro algún día ocurrirán exactamente como Dios lo ha declarado. Preguntas. Número 1. ¿Qué dio como resultado el cautiverio de Judá en Babilonia? Número 2. ¿Qué cosas positivas hicieron los judíos en el exilio? Número 3. Puesto que no tenían un templo, ¿dónde se reunían los judíos para leer y practicar su fe? Versículo. Yo los dispersé entre las naciones, pero aún estando lejos, se acordarán de mí y un día volverán con sus hijos. Zacarías 10:9. Oración. Gracias, Señor, por la promesa que nos darías un corazón nuevo y pondrías tu espíritu dentro de nosotros. Aunque fue una promesa para Israel, eso alcanza y se aplica también a nosotros. Ese es el nuevo pacto que estableció Jesús y nosotros somos bendecidos por ello. Amén.